Ya, profesor. Listo, chicos. Listo, ahora sí ya pueden ver la pizarra. Listo, acá está. Nos quedamos aquí. Estábamos resolviendo esta proporción geométrica, ¿no? Donde nos hemos quedado en que hice la simplificación, ¿no? De 3 y 30, ¿no? Tercio de 3, 1, tercio de 30, 10. Muy bien. Me quedaba 11 por 10 y 11 por 10 es 110. Dividido entre 1 sigue siendo 110. Entonces ya tengo dos valores. Tengo el valor de X y el de Y. Solamente necesito esos, ¿por qué? Porque el problema que me pide que calcule la razón aritmética de Y y X. ¿Cómo se expresaba eso? ¿Cómo calculo la razón aritmética de Y y X? Pues la razón aritmética es una resta entre dos valores. ¿Qué valores? Los que me brinda el problema, Y y X. Y lo hago justo en ese orden, en el orden que me dio el problema, Y menos X. ¿Sí? Entonces me quedaría de la siguiente forma. Me pide razón aritmética, voy a poner la razón aritmética de Y y X, ¿okay? A que es igual a Y menos X. Y a que es igual a eso, sería 110, que es el valor de Y, menos vale X, X vale 30. Muy bien, entonces me queda la resta. 110 menos 30, ¿cuánto es? 80. 80 es la respuesta final. ¿Sí? 110 menos 30 me da como resultado 80. Y ahí está la respuesta final del problema número 10. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió, chicos? Sí, profesor. Excelente, excelente. Sí, Ya tenemos razón ahí. sí, profe. Muy bien, entonces con este problema culminamos la parte de aritmética. ¿Okay? Hemos visto proporciones. No se olviden estudiar, chicos. No hay mucha teoría, ¿sí? Solamente es más que resolver el problema. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la clase de justamente de trigonometría. Okay. Vamos a ver razones trigonométricas. Okay. Vamos a ver razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Qué son las razones trigonométricas? ¿Alguien me podría responder de repente o nuevo? Si es nuevo, normal, chicos. Si es un nuevo tema para ustedes, normal. Vamos a ver las razones trigonométricas. Bueno, ¿en qué se basan las razones trigonométricas? Más que todo en, vamos a trabajar con triángulos. ¿Sí? Con un triángulo, en especial un triángulo de 90. ¿Sí? Sí, Sí, vamos a trabajar con triángulos. En este caso, yo sé los nombres. disculpa. Yo sé los nombres de las razones trigonométricas. Ah, muy bien. A ver, ¿cuáles son? Seno, coseno, Seno, coseno, muy bien. cosecante, Cosecante. ¿Te acuerdas alguno más? Si no, normal. ¿Sí? No, no tienen que estar en orden. A ver los que... no, ya no me acuerdo. Listo, ya, ¿te acuerdas? 3, está bien, está bien. Las razones trigonométricas son 6, ¿ok? Tienen sus nombres. Sí, ahorita lo vamos a ver. Primero, las razones trigonométricas, ¿a qué van abarcado? Bueno, el curso de trígono y, bueno, son o pertenecen a los triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Pues es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ok? Así se define un triángulo rectángulo. A los triángulos rectángulos son los que su característica más notoria es que tienen un ángulo de 90 grados, ¿ok? Recuerden, un triángulo, ¿cuál es su principal característica? De cualquier triángulo, que sus ángulos internos sumen 180 grados, ¿no? ¿Sí? Recordemos, un triángulo cualquiera, ¿cuál es su condición?
que los ángulos que tiene sumen 180 grados, ¿no? ¿Sí? Sus ángulos, ¿no? Acá tiene 3 ángulos, estos 3 ángulos de acá. Que la suma de ellos 3 me dé 180 grados. Ahora, vamos a ver un triángulo en especial que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ok? Ustedes saben que un ángulo lo puedo graficar así, ¿no? Hago como semicírculo y pongo el valor, ¿no? 90 grados. Sí, se puede graficar así, pero también se puede graficar el ángulo de 90 grados como un cuadradito, ¿ok? Si ustedes ven un cuadradito, significa que esto vale 90 grados, ¿ok? No es necesario escribirlo, solamente el ángulo de 90 grados. Solamente pasa eso con este ángulo, que se escribe sin el número, solamente con una representación gráfica, que es un cuadrado, ¿ok? Si este ángulo vale 90, entonces estos dos ángulos de acá van a valer, o bueno, la suma de ellos dos tiene que ser 90 grados, ¿ok? Por lo tanto, por esa deducción, yo voy a decir que estos ángulos de acá con los que vamos a trabajar son ángulos agudos. ¿Por qué? Porque ambos son menores que 90 grados, ¿sí? Entonces, estos se llaman ángulos agudos, ¿ok? Estos son los llamados ángulos agudos. Muy bien, que pueden tener cualquier valor, ¿ok? Yo les voy a poner incógnitas, alfa y beta. ¿Sí? Listo. Entonces, razones trigonométricas vamos a trabajar en relación a qué triángulo, a este triángulo que estamos viendo acá. ¿Sí? Un triángulo de 90 grados con dos ángulos que son agudos, alfa y beta. ¿Sí? La única condición que tiene que ver es que estos dos ángulos, ¿qué pase? Alfa y beta sumen 90 grados. De ahí nada más. ¿Sí? Alfa y beta suman 90 grados. Voy a colocar aquí. Alfa más beta tienen que sumar necesariamente 90 grados. Muy bien. Ahora sí vamos a ver las razones y sus nombres. Sus nombres son 6 razones, ¿ok? Son 6. Su compañero nos mencionó 3, que son correctas. Seno, coseno, ¿okay? Luego del coseno, tangente, luego está la cotangente, luego está la secante y la cosecante. La secante y la cosecante. ¿Okay? Estas serían las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Profesor, ¿qué son? Bueno, estas son las expresiones de los ángulos, ¿ok? Yo puedo decir seno de alfa, ¿ok? O sería seno de un ángulo, ¿no? Alfa es un ángulo. Seno, por ejemplo, de alfa, ¿a qué va a ser igual? Seno de alfa va a ser igual. ¿Cómo se calcula? Seno, coseno, estas 6 razones trigonométricas tienen su forma de ser calculadas, ¿ok? ¿Cómo? Es la siguiente. El seno se va a calcular, bueno, antes de ver esto, antes de ver cómo se calculan los valores, vamos a ver este triangulito, ¿ok? Vamos a ver este triangulito más a fondo. Recordemos lo que mencionamos, ¿no? Ahora, en un triángulo hemos mencionado la parte interna. Ahora, la parte externa del triángulo. ¿Cuál sería la parte externa que se podría llamar, ¿no? Los lados, ¿no? Estos lados que forman el triángulo, ¿no? Que son 3 lados. Tienen sus nombres, ¿ok? También tienen sus nombres. Sí, se van a llamar catetos los lados que estén acá. Esto que voy a poner de rojito. Este de aquí, junto con este, se llaman catetos. ¿Sí? Su nombre como tal son catetos. Igual acá. Catetos. Aunque ahí sale un poquito largo. Pues, catetos, ok, se llaman catetos. Lo voy a... Esto lo voy a estudiar un poquito, listo. Entonces, esos dos lados que están marcados rojos, ¿cómo se llaman? Se llaman catetos. Ok, ese es su nombre, catetos. Ahora, el otro lado, este de aquí, que voy a marcar de verde, tiene un nombre que se llama hipotenusa. ¿Sí? Ese lado se va a llamar
hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Ahora, ¿qué son los catetos? ¿Qué son los hipotenusa? Bueno, son los lados del triángulo, ¿sí? Solamente son los lados, solamente que tienen nombres, ¿ok? Cabe aclarar que la hipotenusa es el lado más largo, ¿ok? Es el más largo, ¿sí? O sea, digamos, hago el mismo triángulo y tengo sus valores, ¿sí? Dibujemos un triángulo digamos que este es un triángulo de 90 grados, ¿sí? Mismo triángulo, nomás que le voy a dar valores. Digamos que este vale 5 y este vale 4 y este vale 2. ¿Este triángulo sería correcto? ¿Estaría correcto este triángulo? Pues no. ¿Por qué? Porque vemos que la hipotenusa vale 4 y acabo de mencionar que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Entonces, como el lado más largo va a valer 4 y un cateto, otro lado vale 5, si estamos diciendo que la hipotenusa tiene que ser el mayor. Entonces, un triángulo de esta forma, con estos valores, sería incorrecto. ¿Ok? La hipotenusa siempre tiene que ser el valor que sea más grande. Así sea por medio centímetro, por un puntito, lo que sea, tiene que ser el valor más grande. Y los catetos tienen que ser siempre menores a la hipotenusa. ¿Ok? Si este vale 5, uno de ellos dos no puede valer 5. Tiene que valer menos. Sí, necesariamente tiene que ser menos. Esa es la condición. Ahora, con estos nombres, catetos e hipotenusas, son los que vamos a hallar o nos van a ayudar para calcular los valores de seno, coseno, tangente, cotangente y las razones trigonométricas, ¿no? Antes de ir por las razones, hasta aquí se comprendió esta parte. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular seno, coseno, las razones trigonométricas, ¿ok? Tienen su forma de calcularlo. Se van a calcular de la siguiente forma. Voy a poner seno de x, ¿no? Digamos que x representa un ángulo. Seno de x es igual a una división. ¿De qué valores? Voy a poner sus siglas primero y luego les voy a explicar, ¿ok? Primero lo relleno y luego les explico. Y está. Muy bien, y está. Seno, cada razón trigonométrica se calcula de la siguiente manera. Profesor, ¿qué es esto que he escrito? Muy bien. Esto se lee CO cateto opuesto. ¿Okay? Voy a escribir aquí cómo se lee. Se lee cateto opuesto. Profesor, pero ¿cuál es el cateto opuesto? Si usted solamente nos ha dicho catetos. Muy bien, ahí te lo explico. ¿Y la H qué significa? Hipotenusa. Muy bien. ¿Esto pasa con todos? Sí, profesor, pasa con todos. Cada uno tiene. Muy bien. Mencioné, ¿no? Cateto opuesto se representa como una C.O y hipotenusa con una H minúscula. C.A que será entonces, profesor, será cateto adyacente. ¿Ok? Así se escribe. Y abajo hipotenusa. Ahora, tangente se calcula cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Muy bien, ya está escrito todos los nombres. Muy bien, ahora sí. Profesor, ¿qué es un cateto opuesto? ¿Qué es un cateto adyacente? Hipotenusa ya conozco, hipotenusa ya sé cuánto vale, ¿no?
Está muy junto. Ahí te lo separo, ya listo. Profesor, ¿cuáles son los catetos opuestos y cateto adyacente? Ok, eso va a depender del ángulo que estemos estudiando, ¿sí? Depende netamente del ángulo que estemos estudiando. Profesor, ¿cómo? De la siguiente manera. A ver, voy a realizar de nuevo un gráfico de un triángulo. Un triángulo, muy bien. ¿Qué triángulo es? Es un triángulo rectángulo. Acá tiene su cuadradito que me indica que esto vale 90 grados. Muy bien. Les mencioné que aquí tiene dos ángulos, ¿sí o no? Dos ángulos y dos ángulos. Ahí está. Este lado que es el más largo, profesor, ¿cómo identifico también la hipotenusa? Pues la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90 grados, ¿ok? Si el ángulo de 90 grados está aquí, ¿cuál está al frente de él? Este lado, ¿no? Entonces, este lado, ¿cómo se va a llamar? Hipotenusa, ¿sí? Ahí está representado con un H, hipotenusa. Ahora, profesor, ¿cuál es mi cateto opuesto? ¿Cuál es mi cateto adyacente? Como les mencioné, es dependiendo del ángulo. Listo, a ver. Ustedes mismos me dicen, ¿con qué ángulo quieren que comience? ¿Con alfa o beta? Digamos un ejemplo, alfa y beta. Beta. Beta, ok. Vamos a comenzar entonces con este triángulo, con este El ángulo, ¿ok? cateto opuesto sería el de alfa. A ver, ya. Lo que mencionan sus compañeros de esta manera. Si yo trabajo con el ángulo beta, o sea, yo voy a decir, ¿no? Un ejemplo. Quiero calcular el seno de beta. Sí, el seno de beta voy a calcular. Seno de beta que es igual. El seno de cualquier ángulo se calcula cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? No cambia. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo aquí para calcular esto tengo que conocer su cateto opuesto y su hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Si yo estoy trabajando, con el ángulo B, me enfoco en el ángulo B y trazo una raya, ¿okay? El que está al frente de B. Frente de este ángulo, este lado, ¿cómo se llama? Se llama cateto, ¿sí o no? Pero como estoy trabajando con este ángulo, se va a llamar cateto opuesto, ¿ok? Porque es el cateto, ¿no? Como vemos aquí, que se opone al ángulo, ¿sí? Está opuesto a él. Por eso se le llama cateto opuesto. Ahora, profesor, ¿el cateto adyacente cuál va a ser? El que está cerca al ángulo. O sea, ¿cuál está cerca de este lado o este otro lado? Este lado, ¿no? Entonces, este se va a llamar cateto adyacente, ¿ok? Este es cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Profesor, ¿siempre van a ser así? No, no siempre, chicos. No siempre este es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿De qué depende? Como les mencioné, depende del ángulo que estemos estudiando. ¿Sí? En este caso, ¿qué ángulo estudiamos? Estudiamos el ángulo de B, ¿no? El ángulo beta. Su opuesto de beta está aquí, cateto opuesto, y su cateto adyacente. Ahora, les voy a darle un valor, ¿ok? Imaginemos que este lado vale 5, no, este lado vale 4 y este lado vale 3, ¿ok? Imaginemos así. Este lado siempre vale 4 y este lado siempre vale 3. Este siempre vale 4. Para este ejemplo, ¿ok? Para este ejemplo. No es que todos los triángulos tengan solamente un valor. Este vale 4, este vale 3. Listo, ahí está. Entonces, si yo quiero calcular el seno de beta, ¿no? Por ejemplo, su cateto opuesto, ¿cuál va a ser? Su cateto opuesto es el que se lo pone. Que mencioné cuál era. Este de acá, ¿no? Se lo pone. ¿Cuánto vale el que se lo pone? Vale 4. Entonces aquí voy a colocar 4. Okay, 4 dividido entre la hipotenusa. Ok, la hipotenusa vale 5, ¿sí? La hipotenusa vale 5. La hipotenusa vale 5. Muy bien, entonces aquí en vez de poner h pongo 5. Entonces, el seno de beta, ¿cuánto es? Es 4 quintos. Ok. Ahora, yo voy a calcular el seno de alfa, ¿sí? Para que comprendan, seno de alfa. Seno de alfa, el seno, ¿cómo se calcula? Igual, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. C.O sobre hipotenusa. Muy bien. Ahora, ¿el cateto opuesto va a ser lo mismo? ¿Va a ser 4? No, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el otro ángulo. Ya no estoy trabajando o estudiando el ángulo beta. Ahora estoy con el ángulo alfa. Entonces, voy en mi triangulito y me concentro en qué triángulo. En el alfa. ¿Okay? Me concentro acá, en este ángulo.
Ahora voy a trabajar con este ángulo. ¿Ok? Lo voy a rellenar de amarillo, ¿sí? Este ángulo de amarillo es el que estamos trabajando ahorita. Muy bien. Este ángulo, ¿qué cateto es el que está opuesto a este ángulo? ¿El 4? No, el 4 no está opuesto. El que está opuesto es el número 3. ¿Sí? Entonces, yo ya no voy a poner que mi cateto opuesto es 4, sino ¿cuánto es? Es 3. ¿Sí? Porque es el que se lo pone, es 3. Muy bien. La hipotenusa sí no cambió, ¿no? Se mantiene 5. Entonces, ¿se comprendió, chicos? ¿Cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente? ¿Sí? A ver, del ángulo alfa, ¿cuánto vale su cateto adyacente? ¿Cuánto? El cateto adyacente de alfa. Alfa es este que estamos sombrando de amarillo, ¿sí? Este de amarillo. El adyacente es el que está cerca del ángulo, ¿ok? Adyacente cerca del ángulo. Cerca del ángulo alfa, ¿qué valor está? El 4. Entonces, este es mi cateto adyacente, ¿sí? Recuerden, cateto opuesto es el que está frente de mi ángulo, ¿ok? Frente a mi ángulo. O sea, yo veo mi ángulo como el de acá, puedo trazarle una raya gráfica o una raya mental, ¿sí? No importa, pero ese es el que está puesto, donde trazo una flecha, pin, y es el que está frente a mi ángulo. Entonces, por descarte, el que está al costadito es el adyacente, ¿ok? Eso depende de mi ángulo. ¿Sí? ¿Se comprendió, chicos? ¿De repente queda alguna duda? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Sí, chicos? ¿Se comprendió todo bien? Sí, profesor. Muy bien, claro. Entonces ya quedó claro cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? ¿Depende de quién? Del ángulo. La hipotenusa siempre no cambia, la hipotenusa siempre es el que está frente a mi ángulo de 90 grados. ¿Y qué otra característica cumplía? Que la hipotenusa es el lado más largo, ¿no? Es el lado más grande del triángulo. Muy bien. Aquí está escrita esa tablita, ¿no? Seno de X es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Okay? Aunque lo veo muy lleno. Esto acá lo voy a eliminar y lo voy a poner al costadito como un glosario. Listo, chicos. Bueno, esto es en cuanto a la parte de cómo calcular las razones trigonométricas, ¿sí? Ahora, las razones trigonométricas pertenecen a triángulos, ¿cómo explicarlo? Hay triángulos que son notables, ¿ok? Se llaman triángulos notables, ¿sí? Estos triángulos notables, ¿qué sucede con estos triángulos notables, chicos? Profe, un break. Ok, termino de explicarles esto y les doy su break, ¿sí, chicos? Normal. ¿En qué estaba? Perdón, listo. Hoy, no, se me fue, chicos. Listo, triángulos notables, ¿no? Ya. Existen algunos triángulos notables, ¿sí? Se llaman así. ¿Qué sucede con esos triángulos? Va a suceder que son triángulos conocidos, ¿ok? ¿Cómo conocidos? O sea que cuando estudiamos trigonometría nosotros tenemos que conocer esos triángulos. ¿Por qué? Porque son repetitivos, ¿sí? Van a venir en problemas en lo cotidiano, ¿ok? Son triángulos con ángulos que se repiten en varios problemas, ¿ok? ¿Sí? Lo vamos a ver posterior a su raíz, ¿sí, chicos? Que son los 3 triángulos notables más conocidos. De repente algunos lo han escuchado o lo han visto previamente en trigo, en geo. Son el triángulo de 45 grados, triángulo de 53 y 37 grados y el triángulo de 60 y 30 grados. ¿Ok? Les mencioné 3. Un triángulo de 45 grados, ¿ok? O sea que sus dos ángulos son de 45 y este es de 90. Luego el otro que es de 53 y acá 37 y acá 90. El otro que es de 60, acá 60 y acá 30, ¿no?
y acá 90, ¿sí? Son triángulos de 45 grados, 53 y 37, 60 y 30 grados, ¿ok? Esos son los triángulos que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Y son notables porque son conocidos, ¿sí? Se les dio ese nombre. Bueno, algo más que aclarar. No queda ninguna duda, ¿no, chicos? ¿Sí? Después del break les voy a poner una memotecnia, ¿ok? Que es una memotecnia, es para que se aprendan los va a servir para que se lo... Chicos, el micrófono, por favor. Ya. Gracias, chicos. Como les mencionaba, posterior al break les voy a enseñar una memotecnia para que se aprendan las razones trigonométricas, ¿sí? Porque de repente es fácil olvidarnos, la mente es frágil, ¿no? El seno, ¿cómo calculo el seno? Oh, no, profesor, me olvidé. Entonces, ya tienes tu memotecnia, ¿sí? Que te las voy a enseñar para que te acuerdes las razones trigonométricas. Y bueno, como me han estado pidiendo algunos compañeros, les voy a dar un pequeño descanso de 5 minutitos, ¿sí? Algo rápido. Pueden levantarse, estirarse, pero 5 minutos exactos, chicos, ¿sí? Mientras voy avanzando la memotecnia y luego volvemos para continuar con la clase, ¿sí, chicos? Muy bien, chicos. ¿Cuántos minutos han pasado? Disculpen, perdí la noción un poquito del tiempo. ¿Han pasado 3 minutos? ¿Sí? ¿Alguien me confirma? Profe, ¿sí? ¿Sí, dime? Profe, ¿sí?
Dime, Matías. Creo que sí, pasó 3 minutos. Ah, disculpa. Ya está muy bien, pasaron 3 minutos. Bueno, ya han pasado 4. Hansel dice, la memotecnia de Coca-Cola, 2 hielos. Ah, sí la he escuchado. No es la que yo los voy a explicar. Existen, no es la única memotecnia, ¿ok? Pueden encontrar más. Una memotecnia más que todo es una forma en la que uno mismo eh, eh, tiene, tiene la noción de crear palabras, ¿ok? Para que juntas se acuerden de una fórmula, ¿ok? La memotecnia es bien usado en los cursos, sobre todo de matemáticas, de física, para que uno se acuerde de las fórmulas, ¿ok? Sobre todo cuando es un poquito largo, como las razones trigonométricas, ¿ok? Porque son 6. ¿Okay? Profesor, seguimos en descanso. Justo en minuto 33 acaban los 5 minutos. Justo. Ya han pasado los 5 minutos, chicos, ya pueden volver, ya habrán descansado, se habrán estirado, vasito de agua por ahí, normal. Ahora sí, la memotecnia, a lo que íbamos. Bueno, ¿en qué consiste la memotecnia? Se llama así, SOHCAHTOA, ¿ok? Lo voy a escribir, SOHCAHTOA. ¿En qué consiste? En lo siguiente, ustedes van a agarrar y cuando se hayan olvidado, van a hacer lo siguiente, agarran una hojita, no tienen que escribirlo tan grande, ¿sí? Escriben de la siguiente manera, una S, con una O arriba, luego una C, ¿qué seguía? SOHCA, SOHCAHTOA, ¿ok? Se escribe de la siguiente manera, así lo escriben, SOHCAHTOA, y lo que quedó en estos dos huequitos de espacio se va a rellenar con una H, ¿ok? La H es muda, ¿no? Ya. Entonces se rellena con una H. Entonces la memotecnia consiste en lo siguiente, SOHCAHTOA, HH. Listo. Aquí lo voy a escribir, SOHCAHTOA, HH. Muy bien. ¿En qué consiste lo siguiente? La S, ¿a qué le recuerda? Al seno de X, ¿no? Perdón, mejor, a un seno. S de seno. ¿El seno cómo se calcula? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de frente. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Ahora, coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente, ¿no? La tangente es opuesto sobre adyacente, entre catetos nomás. Profesor, pero faltan el cotangente, secante y cosecante. Tranquilos, chicos. Bueno, hemos de recordar que solamente tenemos estas 3 razones trigonométricas. ¿Estas qué son? Son el inverso de las 3 primeras. ¿Ok? ¿Cómo el inverso? A ver si se dan cuenta. El seno, su inverso, ¿cuál es el seno? ¿Es la cosecante. ¿Se dan cuenta? El seno, ¿cómo se halla? Cateto opuesto sobre hipotenusa. La cosecante, ¿cómo se halla, chicos? Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, son inversas. ¿Ok? Entonces, si yo sé cómo se halla el seno, también sé cómo se halla la cosecante. Muy bien. Ahora, con otro color. El coseno también tiene su inverso. ¿Cuál es el inverso del coseno? La secante. ¿Sí? Se dan cuenta, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, y la secante es hipotenusa sobre adyacente. Entonces son opuestos. Y para determinar cuáles son los otros opuestos, la tangente con la cotangente. ¿Sí? Son opuestos. Tangente que es igual, opuesto sobre adyacente, y la cotangente es igual a adyacente sobre opuesto. ¿Sí? Entonces ya tenemos en relación cada uno, seno con cosecante, coseno con secante, tangente con cotangente. La memotecnia, ¿cómo se llama? SOHCAHTOA. ¿Sí? La memotecnia se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA HH lo pueden. ¿Sí? SOHCAHTOA HH. Aquí está. Lo escriben así tal cual y se van a ir acordando. ¿Sí? ¿Qué tal les puede decir la memotecnia? ¿Sí? Por si es que en algún momento se llegaran a olvidar cómo se calculan las razones trigonométricas. Bueno, hasta aquí, ¿quedó alguna duda de repente, alguna pregunta de lo que hemos estado viendo?
No, profesor. No, muy bien, chicos. Entonces, excelente. Igual, si es que surge una duda en lo posterior, me la hacen saber. Sí, entonces, bien, a ver, perdón. Habiendo visto esto, vamos a pasar de forma rápida. A ver. Vamos a pasar de forma rápida a un problema, ¿ok? Sí, vamos a pasar de forma rápida a un problema. Y luego, no es que no me haya olvidado, chicos, falta explicarle dos cositas más. Los triángulos notables y seguramente algo que han escuchado antes, el teorema de Pitágoras, ¿ok? Pero antes vamos... Oh, justo para el problema 1 necesito explicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Lo voy a realizar aquí. Sí, justamente aquí voy a realizar el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste, chicos? ¿De repente alguien lo ha escuchado antes? ¿Teorema de Pitágoras? Sí, profe. Sí, muy bien, muy bien. Igual ahí está, de repente no todos lo han escuchado, lo voy a volver a repetir. Listo, aquí tenemos un triángulo, ¿no? El triángulo, sí, la condición es que tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿ok? Sí, un triángulo rectángulo y aquí teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿En qué consiste? Como ven, ahí tengo mi triangulito, ¿no? Que tengo un triángulo. Aquí va a estar el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? No importan qué ángulos, qué valores tenga. Ahora, sabemos que el triángulo tiene tres lados, ¿no? Tiene catetos y tiene hipotenusa. El teorema de Pitágoras, ok, o la fórmula como tal consiste en esto. ¿En qué? A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado es igual a C elevado al cuadrado. Profesor, ¿cuál es A, B y C? Ok, ahí tal, los voy a escribir. Aquí está. Este va a ser A y este va a ser B y este va a ser C. Profesor, siempre van a ser así. Solamente C va a pertenecer a que sea la hipotenusa, ¿ok? C es como si fuera la hipotenusa. A y B que son los catetos, ¿ok? Entonces, profesor, el A siempre tiene que ser este lado. No, también puede ser este o este, cualquiera de los dos, porque son catetos. Entonces, cualquiera de los dos catetos puede tomar el valor de A y de B. ¿Sí? Lo único que sabemos es que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, de esta forma, con esta fórmula podemos hallar el valor de la hipotenusa o el valor de algún cateto también. ¿Sí? En eso consiste la fórmula. Si yo tengo el valor de A y B, ¿puedo calcular C? Sí, ¿no? Pues ya tengo dos. La condición para usar este teorema es que conozca por lo menos dos valores. ¿Sí? Si ya conozco dos valores, ya puedo hallar el tercero con facilidad. ¿Okay? ¿Se comprendió? El teorema de Pitágoras sirve para hallar otros valores, ¿sí? Más que otros valores de otros lados del mismo triángulo. ¿Sí? ¿Se comprendió, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Respecto a los... Sí, profesor. Se comprendió. Muy bien. Muy bien, chicos. Respecto a los triángulos notables, sí, no nos va a alcanzar mucho tiempo. Sí, voy a avanzar con los ejercicios. Entonces, solamente los voy a dejar para que ustedes mismos investiguen, chicos. Es bueno que investiguen. ¿Okay? Y si gustan, en las clases posteriores me hacen las preguntas de lo que han podido investigar, lo han podido recaudar de información. Como les mencioné, trataba de tres triángulos, ¿no? Chicos, su micrófono, por favor. Gracias. ¿En qué les dije que consistían? Que eran triángulos que conocíamos, ¿no? Este es el de 45 y acá también es 45 grados. Muy bien. Muy bien, ahí está el triángulo de 45 grados y posterior también tenemos los triángulos notables de 53 grados y 37 grados.
luego el de 60 grados y el de 30. Lo voy a escribir acá. 45 y 45. Este es de 53 y 37. Este es el de 60 y 30. Muy bien. Ustedes investiguen estos 3 triángulos que son los notables, ¿ok? Investiguen más que todo su seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué? Porque muy bien se pueden aprender cómo se halla cada razón trigonométrica, ¿no? Pero con el paso del tiempo se van a tener que aprender necesariamente cuánto es. De frente yo digo, chicos, ¿cuánto es seno de 45 grados? Ustedes ya no me van a estar, pues, un ejemplo, no han pasado unos cuantos años, de repente ya están en la academia, están preuniversitarios, ya no se les va a decir, chicos, seno de 45 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa. No, con el paso del tiempo ya es, chicos, seno de 45, de frente, ¿cuánto es su valor numérico? ¿Ok? Entonces, eso no le pido que se lo aprendan ahora, no. Con el paso del tiempo se lo van a ir aprendiendo tranquilamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a ir investigando, ¿ok? Yo les voy a dar los lados nada más, ¿ok? Lo pueden realizar ustedes mismos con la fórmula o lo buscan en internet y confirman, ¿sí? El de 45 que es 1, 1, raíz cuadrada, ¿ok? Esos son los valores. Luego, el siguiente triángulo sería 4, 3 y 5. El siguiente triángulo sería 1, raíz cuadrada de 3 y 2. ¿Ok? Esos son los valores de los triángulos. Con esos valores ustedes pueden calcular sus razones trigonométricas, lo confirman con internet y así pueden ir practicando. ¿Ya, chicos? Ahora sí voy a los problemas. ¿Ok? Problema 1. Me dice, si en un triángulo rectángulo se sabe que la hipotenusa es el triple de uno de los catetos, calcula la tangente del mayor ángulo agudo. Vamos por partes. Sí, vamos por partes, tranquilos. Me habla de un triángulo rectángulo. Voy a graficarlo. ¿Sí? Graficarlo ayuda. ¿Sí? Ayuda para que mi mente se acuerde de la teoría, ¿no? Que se acuerde de la teoría y grafico un triángulo. Ahí está mi triángulo. Me dice que es un triángulo rectángulo. Entonces aquí 90 grados. Se sabe que la hipotenusa... Chicos, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Quién me indica? ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más grande. El lado más grande. Muy bien. Me dice que la hipotenusa es el triple de uno de los catetos. Los catetos pueden ser este o este. Imaginemos que es el cateto de acá abajo. Ya, imaginemos. Pueden ser cualquiera de los dos. Me dice que es el triple de uno de los catetos. Entonces, este cateto, como yo no conozco cuánto vale, voy a decir que vale X. ¿Ok? Entonces me dice que la hipotenusa es el triple, o sea, 3 veces X es la hipotenusa. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Bien, solamente hemos rellenado datos. Ahora, calcula la tangente del mayor ángulo agudo. Profesor, ¿cómo calculo la tangente del mayor ángulo si no hay ningún ángulo? Profesor, el problema no me da ángulos. Pues fácil, chicos. Miren, lo podemos realizar viendo acá. Justo estos triángulos. Si se dan cuenta, al ángulo de 37 se lo pone a un lado que vale 3, ¿sí o no? Al ángulo de 53 se lo pone a un lado que vale 4. Entonces, ¿qué se pueden ir dando cuenta? Que si tu ángulo es menor, el valor de tu lado también es menor. En cambio, si tu ángulo es mayor, el lado que tienes va a ser mayor también. ¿Sí? Entonces tienen relación. Si el ángulo es menor, el lado también es menor. Si el ángulo es mayor, el lado también es mayor. ¿Ok? Entonces nos vamos a guiar solamente con los lados para poder calcular, ¿qué cosa? Para poder calcular la tangente. Ahora, ¿la tangente cómo se calcula? Acá está escrito, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y yo qué tengo? Solamente tengo un cateto, ¿sí? Solamente tengo un cateto. Por lo tanto, necesito hallar el otro cateto para hallar la tangente. ¿Cómo lo hago, profesor? Con Pitágoras, teorema de Pitágoras. Voy, llamo a Pitágoras y le digo, ayúdame, por favor. Viene y me ayuda, me da su fórmula. ¿Ok? Vamos a imaginar que este lado se va a llamar A. ¿Sí? Se va a llamar A. ¿Sí? Un valor. Entonces tendría X, A y 3X. ¿Yo qué quiero calcular?
quiero calcular el valor de A. Entonces, ¿cómo es? Lo voy a calcular de la siguiente manera. La fórmula era A al cuadrado es igual a... No, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esto lo voy a dejar igual. Va a ser A al cuadrado. Y en vez de poner B, ¿qué pongo? Voy a ponerle el otro cateto que es X, ¿ok? Y acá, en vez de poner C, voy a poner 3X, ¿ok? Voy a poner de esta manera. Muy bien. Voy a resolver cómo este X cuadrado lo envío con X, ¿sí? Me va a quedar A al cuadrado es igual a 3X al cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Que es lo que me queda. Menos X elevado al cuadrado. Muy bien. Efectúo la operación entre ellos dos. 3X al cuadrado menos X al cuadrado sería 3 menos 1. ¿Eso cuánto es? Eso es solamente 2. Entonces me quedaría 2X cuadrado. Ah, no, perdón, chicos. Sorry. Aquí un pequeño error. Un error garrafal. Recordemos que aquí tiene que estar en paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos valores están elevando al cuadrado. Recuerden, chicos, que les mencioné que siempre elevenlo en paréntesis porque puede ocurrir un error como este, ¿no? Muy bien. Ya de ejemplo. Acá sería, no sería 3x al cuadrado, sino sería 9x al cuadrado, ¿sí? Porque el 3 también está siendo afectado. Entonces me quedaría 9x al cuadrado menos x al cuadrado es 9 menos 1 es 8. Entonces me quedaría 8x cuadrado. Ok, ahora que voy a realizar, este cuadrado, ¿cómo se resolvía? Se mandaba al otro lado como una raíz. Entonces me quedaría que A es igual a la raíz cuadrada de 8x al cuadrado. 8x al cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí, chicos? Que se va a eliminar el cuadrado con la raíz. Sí, pero solamente de x. El 8 también sigue estando afectado. ¿Sí? O sea, ¿cómo? De esta forma sería raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Yo puedo realizar esto, ¿sí? Antes de eliminar, yo puedo realizar esto. Como es una multiplicación, yo puedo indicar que la raíz afecta a cada factor, ¿sí? Entonces, si afecta a cada factor, entonces aquí ya se va a eliminar la raíz con el 2. Pues en el 8 se mantiene, ¿sí? Eso es lo que menciona aquí. El cuadrado con la raíz se va a eliminar solamente de x. El 8 sigue estando con su raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces lo resolvemos. Me quedaría que a es igual a la raíz cuadrada de 8, que eso es 2 raíz de 2. ¿Sí? Es 2 raíz de 2. Por x. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? 2 raíz de 2x. Eso es lo que vale a. ¿A cuánto vale? A vale 2 raíz de 2. ¿Sí? A vale ¿cuánto? 2 raíz de 2. Ahí está el otro valor. Entonces ya tengo los valores de cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Pero mejor dicho, yo tengo los valores de los catetos. Ahora tengo que identificar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. ¿Cómo? Recordemos lo que nos menciona. Calcula la tangente del mayor ángulo agudo. Solamente tengo dos ángulos agudos, el de acá arriba, el de rojo, y el de abajo, el de azul. ¿Sí? Para que los identifiquen. No sé cuánto vale ninguno, ¿no? ¿Cómo les dije que lo íbamos a hallar? Con los lados. Al lado rojo, ¿qué se lo pone? X. Entonces, y el lado azul, ¿qué se lo pone? 2 raíz de 2 de x. ¿Cuál es mayor, chicos? ¿Qué lado es mayor? ¿X o 2 raíz de 2x? ¿Qué lado es? A ver, ¿quién me dice, chicos? A ver, un ejemplo. Si yo tuviera 5 y acá tuviera, o mejor dicho, aquí tuviera 1 y aquí tuviera raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es mayor, chicos? ¿1 o raíz cuadrada de 2?
O mejor de otra forma. Listo, mejor de esta forma. Chicos, este vale X, ¿ok? Digamos que X vale 5, ¿sí? X vale 5. Entonces, este lado valdría 5, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿cuánto valdría el otro cateto, el otro lado que vale 2 raíz cuadrada de 2x? Si este x vale 5, esto se escribiría 2 por 5 por raíz cuadrada de 2. ¿Y eso cuánto es? Eso es 10 raíz cuadrada de 2, ¿ok? Y si yo resuelvo la raíz cuadrada de 2, me va a dar 10 por 1,41, creo que era, o 42. Si yo resuelvo esto, me va a dar, perdón, me va a dar 14,1 y así, ¿no? Entonces, una raíz, ¿ok? O cuando tengamos esto que es una multiplicación, obviamente va a ser mayor que el valor de x, ¿ok? ¿Se comprendió, chicos? Lo pueden resolver, yo le di un valor cualquiera, ¿no? Para que se quede claro que 14,1 es mayor que 5 solamente, ¿no? Porque solamente acá tengo x. Entonces, ¿se comprendió, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, rehago la pregunta. Se me fue la palabra. Rehago la pregunta. ¿Cuál es mayor? Un ¿X o resumen 2? Sí, ahorita les hago un resumen del tema o del problema. Del tema. Ok. Ya. Antes vamos a culminar el problema, ¿no? Si queda un problema. ¿Cuál va a ser mayor, chicos? ¿2 raíz de 2 o X? 2 raíz de 2x, ¿sí o no? Este lado va a ser mayor que solamente x. Entonces me dice, calcula la tangente del mayor ángulo. ¿Qué mencionamos? Que si el lado es un lado grande, su ángulo también es grande. Entonces, ¿qué ángulo es el mayor? El de azulito. ¿Ok? Este es el mayor. Porque a él se lo pone el lado que es más grande. ¿Sí? Sin contar obviamente la hipotenusa, ¿sí? Porque me estaban diciendo ángulos agudos. Ángulos agudos son el rojo y el azul. Muy bien. Entonces me pide la tangente de quién? De este ángulo que voy a llamar alfa. Sí, voy a llamar alfa. Entonces me pide la tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a qué es igual la tangente, cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Muy bien. ¿A qué es igual eso? El cateto opuesto de alfa. Acá está alfa. El opuesto es el que está frente de ese ángulo, ¿no? ¿Quién está frente a alfa? 2 raíz de 2x, ¿no? Entonces voy a colocar 2 raíz cuadrada de 2 por x, ¿sí? Y abajo, ¿qué coloco? El cateto adyacente, el que está cerquita al ángulo alfa. ¿Quién está cerquita? Solamente x. Entonces aquí voy a colocar x. ¿Esto lo puedo resolver? Sí, ¿no? ¿Qué puedo realizar aquí? Se van a eliminar. Como el x multiplica y el x abajo, se van a eliminar las x. Y me va a quedar solamente, ¿qué me queda arriba? 1. ¿Qué me queda abajo? 1. Entonces, 1 por 2 raíz de 2 sigue siendo solamente 2 raíz cuadrada de 2. Y ahí está el problema, se culminó. ¿Sí? El problema 1 me pedía la tangente del ángulo de mayor, ¿no? El ángulo mayor. El ángulo mayor es el de azulito, el de alfa. ¿Cuánto es? 2 raíz de 2. Muy bien, ¿se comprendió, chicos, la resolución del problema? Sí, profesor. Listo, chicos. Bueno, me estaban pidiendo que un resumen de la clase de hoy, ¿no? Bueno, razones trigonométricas en el horario de trigo, lo que hemos visto. Hemos visto, primero, que es una razón trigonométrica. ¿En qué lo estudiamos? En un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Aquel triángulo que tiene como ángulo 90 grados. ¿Cómo identifico el 90 grados? Con un cuadradito, ¿sí? Con un cuadradito, ya, yo sé que ese es 90 grados. Muy bien. ¿Qué características aparte de eso tiene este triángulo? Pues que tiene dos lados que son catetos y un lado que se llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo o el más grande de ese triángulo, ¿ok? Entonces, ¿un cateto puede ser mayor que la hipotenusa? No, no puede ser, no puede ocurrir, ¿ok? La hipotenusa siempre tiene que ser mayor que los catetos. No importa si la hipotenusa sea mayor por 1 o por 0,1 o por lo que sea, pero siempre tiene que ser mayor. Muy bien. Ahora, tenemos los catetos.
Ok. Los catetos se pueden clasificar en dos tipos, cateto opuesto y cateto adyacente. Muy bien. ¿De qué depende su clasificación? Depende de los ángulos, ¿ok? En el triángulo tengo tres ángulos, ¿sí o no? Uno que es 90, el otro que vamos a decir que son alfa y beta, ¿sí? Dos valores, alfa y beta. Entonces ahí ya tengo mis tres triángulos. Va a depender de mis ángulos de alfa y beta, ¿ok? Va a depender de qué ángulo esté estudiando, si el alfa o del beta, ¿para qué? Para poder llamarlos catetos opuesto o cateto adyacente. ¿Cómo identifico? Cateto opuesto es el que va a estar al frente de mi ángulo. ¿Cómo? Concentrémonos acá, ¿no? En esta imagen. Si yo quiero hallar el cateto opuesto de alfa, me concentro en alfa. Este es alfa. Muy bien. Profesor, ¿cómo sé cuál es su cateto opuesto? Pues el que está frente a alfa. ¿Qué está frente a alfa? Está este lado. Entonces me concentro en el lado que está frente a alfa. ¿Ok? Ese va a ser llamado el cateto opuesto, porque es el que está frente a. Y el que está al costadito, ¿ok? El que está al costadito se llama cateto adyacente. Muy bien. Entonces, de este ejemplo, de alfa, ¿cuál es su cateto opuesto? B. Y cateto adyacente, A. Muy bien. Eso si es que estudiamos este ángulo en este lado. Ahora, si voy a estudiar otro ángulo, el ángulo B, el ángulo beta, ¿ok? Agarro el ángulo beta y voy a decir, ¿cuál es su cateto opuesto? B, no, su cateto opuesto de beta, ¿cuál es el que está al frente de? ¿Quién está al frente de beta? Pues A. Entonces, este es el cateto opuesto. Ahora, ¿quién está al costadito? B, ¿no? Entonces, este sería el cateto adyacente. Entonces, como vimos, ¿de qué depende el cateto opuesto y adyacente? Del ángulo el que estemos estudiando, ¿sí? Depende del ángulo que estemos estudiando. Listo. Luego tenemos nuestras 6 razones trigonométricas, ¿ok? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí está escrito cómo se calcula cada uno. Aquí está su leyenda. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente. Ok. Profesor, ¿qué pasa si me olvido y no tengo esta pizarra al frente, ¿no? ¿Qué hago en esa situación? Pues hay una memotecnia que se llama SOHCAHTOA HH, ¿sí? Así, SOHCAHTOA HH. Lo voy a escribir de la siguiente manera, okay, por si se olvidaron. Lo voy a reescribir. Se escribe de la siguiente manera. S, SO, K, TO, A. Y los espacios en blanco los relleno con H. H. Entonces la memotecnia queda de la siguiente manera. SOHCAHTOA HH. Profesor, ¿y en qué me ayuda? Pues fácil, aquí está S de qué? S del seno. Entonces el seno se calcula como opuesto sobre hipotenusa. Ahora, coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Profesor, pero usted dijo que nos va a ayudar con las 6 razones trigonométricas, pero acá solamente hay 3. Pues fácil, chicos. ¿Por qué solamente hay 3? Porque las otras 3, cotangente, secante y cosecante, son lo opuesto de las 3 primeras, ¿ok? ¿Cómo? El opuesto del seno, aquí está con rojito, es la cosecante. El opuesto del coseno. Profe, no puedo ver su pantalla. ¿No puedes ver mi pantalla? Okay, creo que ahí ya se podría ver. Listo, pero chicos, falta un minuto. Ya se va a cortar. Ya se va a cortar la llamada, chicos, perdón. Igual en la grabación está la explicación, ¿sí? La hice como 2 veces, creo, y igual está en la pizarra. Si tienen dudas, me las hacen saber el día de mañana, ¿ok, chicos? Sin más que decir, muchas gracias por todo. Chao, profe. Chao, chicos, cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, chicos, chao. Que le vaya bien. Chao, muy bien. Chao, chicos, cuídense mucho.